Prepárate para sumergirte en historias asombrosas sobre aquellos que desafiaron a Jesucristo y sufrieron consecuencias inimaginables. En este video, exploraremos las vivencias de 15 personas que osaron burlarse de su poder y divinidad, enfrentando terribles desenlaces. Comencemos este fascinante recorrido. Número 1. John Lennon, uno de los miembros más influyentes de los Beatles, hizo una declaración controvertida en 1966 que resonó en todo el mundo. Él dijo: "El cristianismo desaparecerá, se encogerá y desaparecerá. No necesito discutirlo, estoy seguro y se me probará correcto. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo". Esta declaración fue recibida con choque e indignación, especialmente en países fuertemente cristianos como Estados Unidos. Hubo boicots a la música de los Beatles, quema de discos y una avalancha de críticas contra la banda. Lennon intentó retractarse más tarde, pero el daño ya estaba hecho. En 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático obsesionado que citó la propia declaración de Lennon como una de las motivaciones para su acto. Chapman disparó 5 veces contra Lennon, acertando 4 tiros en la espalda y el hombro del músico. Lennon fue llevado al hospital, pero no resistió las heridas. Su muerte conmocionó al mundo y dejó una marca indeleble en la historia de la música. Las vidas de figuras públicas como John Lennon son frecuentemente examinadas con minuciosidad y sus declaraciones pueden tener un impacto duradero. Lennon, a pesar de su talento y contribución innegable a la música, dejó una advertencia poderosa sobre el poder de las palabras y la necesidad de respeto por los valores espirituales. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que burlarse de lo sagrado puede tener repercusiones impredecibles y devastadoras. Número 2. Marilyn Monroe. En una ocasión, cuando Billy Graham, el famoso evangelista, visitó a Monroe durante una presentación de su espectáculo, él le dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle. Tras escuchar lo que el predicador tenía que decir, ella respondió: "No necesito a tu Jesús". Pocos días después, el 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su apartamento en Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial de la muerte fue sobredosis de barbitúricos, pero muchos especulan que hubo más en la historia. La interacción de Monroe con Billy Graham es a menudo citada como un momento clave que simboliza su rechazo al cristianismo y a la fe. Graham, conocido por su capacidad de tocar los corazones con sus palabras, ciertamente vio algo en Monroe que lo motivó a intentar compartir el mensaje del Evangelio con ella. Sin embargo, la respuesta fría y desdeñosa de Monroe es recordada como un símbolo de su desconexión con la fe espiritual. Número 3. Thomas Andrews y el equipo de construcción del Titanic proclamaron que el barco era insumergible debido a su diseño avanzado y compartimentos estancos. Este orgullo y confianza excesiva fueron simbolizados por la famosa declaración atribuida a un empleado de la White Star Line: "Ni Dios puede hundir este barco". El 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic colisionó con un iceberg y se hundió, resultando en la muerte de más de 1,500 personas, incluyendo a Andrews. La tragedia del Titanic es frecuentemente vista como un recordatorio de la fragilidad humana y de la futilidad de la arrogancia frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza y la voluntad divina. Andrews, como el arquitecto jefe, fue visto por última vez ayudando a pasajeros a escapar y tratando de salvar vidas hasta el final. Su dedicación hasta los momentos finales destaca su carácter, pero también sirve como un testimonio sombrío de las consecuencias del orgullo y la arrogancia humana. Número 4. Anás. Uno de los sumos sacerdotes más influyentes de Jerusalén desempeñó un papel central en la condena de Jesús. El Nuevo Testamento relata que él fue el primero en interrogar a Jesús después de su arresto en el jardín de Getsemaní, Juan 18, 13, 24. Durante ese interrogatorio, Anás demostró desprecio y falta de respeto por el mensaje de Cristo. Incluso frente a la sabiduría y la calma de Jesús, permaneció implacable, decidido a ver el fin de aquel que consideraba una amenaza a su autoridad
y a los privilegios religiosos que disfrutaba. Poco tiempo después de la crucifixión, Anás fue destituido de su posición de poder y sus maniobras políticas no pudieron salvarlo de la desgracia que siguió. La tradición histórica nos cuenta que él murió de manera ignominiosa, un recordatorio de que la justicia divina no puede ser subvertida por el poder terrenal. La caída de Anás sirve como una advertencia de que aquellos que se oponen a la verdad y a la justicia divina encontrarán su fin de manera trágica. Número 5. Charles Manson. Líder de un culto que cometió asesinatos brutales en los años 1960, también se involucró en actos de extrema maldad. Manson y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a varias personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, en un intento de incitar una guerra racial que Manson llamaba Helter Skelter. Él afirmó ser la encarnación de Cristo y usó manipulación y violencia para controlar a sus seguidores. Manson distorsionó enseñanzas bíblicas y las usó para justificar sus planes malignos, afirmando que era un Mesías destinado a liderar a sus seguidores a través de un apocalipsis racial. En 1969, Manson ordenó una serie de asesinatos brutales, incluyendo en la casa de Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses. Los asesinatos fueron cometidos por sus seguidores, pero Manson fue considerado el mentor intelectual por incitar y planear los crímenes. El juicio de Manson y sus seguidores fue ampliamente divulgado y él fue condenado a cadena perpetua, donde pasó el resto de su vida hasta morir en 2017. Su historia sirve como una advertencia sobre el peligro de los falsos profetas y de los liderazgos espirituales corruptos. Número 6. Jim Jones. Líder del Templo del Pueblo, manipuló y engañó a muchos para alcanzar sus objetivos, prometiendo un paraíso comunal. Jones lideró a sus seguidores hacia Guyana, donde estableció la comunidad de Jonestown. Inicialmente, fue presentada como una utopía, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla de control, manipulación y miedo. Jones usó drogas, lavado de cerebro y amenazas de violencia para mantener a sus seguidores bajo control. El 18 de noviembre de 1978, Jim Jones lideró a más de 900 personas hacia un suicidio colectivo en uno de los eventos más trágicos de la historia moderna. Cuando el congresista Lee O'Ryan visitó Jonestown para investigar abusos de derechos humanos, él y varios otros fueron asesinados por los seguidores de Jones. Temiendo la represalia, Jones ordenó que sus seguidores tomaran cianuro mezclado con Flavor Aid, resultando en la muerte de 918 personas, incluyendo a más de 300 niños. Jones, que a menudo citaba la Biblia para justificar sus acciones, pervirtió las enseñanzas religiosas para su propio beneficio. Exigía lealtad absoluta y promovía la idea de que él era el único verdadero líder espiritual. Jim Jones usó su influencia para engañar y destruir. Su historia recuerda la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia contra aquellos que usan la religión para manipular y controlar. Número 7. Adolf Hitler. Es frecuentemente visto como una personificación del mal absoluto. Hitler, con su ideología de superioridad racial y genocidio, llevó a millones a la muerte y trató de exterminar al pueblo judío. Prometió restaurar la gloria de Alemania e implementó políticas basadas en su ideología de superioridad aria. Hitler y su régimen nazi fueron responsables del Holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas, incluyendo gitanos, personas con discapacidad, prisioneros de guerra y disidentes políticos. Hitler murió por suicidio en 1945, pero su legado de destrucción y sufrimiento permanece como un aviso sombrío. La historia de Hitler puede ser comparada con el anticristo profetizado en el Apocalipsis, un líder maligno que engaña y persigue a los seguidores de Cristo. Ambos representan el poder destructivo de la arrogancia y el odio, y ambos enfrentaron un fin trágico e inevitable. La lección aquí es clara. La búsqueda de poder absoluto y el rechazo de los valores espirituales llevan a la destrucción y al sufrimiento. Número 8. Los soldados que se burlaron en la cruz. Los soldados romanos que se burlaron de Jesús durante su crucifixión son personajes de profundo irrespeto. Marcos 15, 16, 20. Le golpearon, le escupieron y finalmente le clavaron en la cruz.
La burla de estos soldados no pasó desapercibida. Aunque la Biblia no detalla los destinos individuales de estos hombres, muchos de ellos enfrentaron destinos violentos en las guerras romanas que siguieron. La tradición y la historia nos muestran que muchos de estos soldados murieron en batallas sangrientas, pagando el precio por sus vidas. Son un testimonio del hecho de que aquellos que se burlan de lo sagrado enfrentan consecuencias severas. La historia de los soldados nos recuerda que el irrespeto, derivado de la falta de reconocimiento hacia lo divino, tiene sus propias consecuencias. Número 9. David Koresh y el asedio de Waco. David Koresh, líder de los davidianos, se autoproclamó como la reencarnación de Cristo y manipuló a sus seguidores para que creyeran en él. En 1993, la sede de su culto en Waco, Texas, fue cercada por el FBI, resultando en un cerco de 51 días que terminó trágicamente con la muerte de Koresh y 75 de sus seguidores, incluyendo mujeres y niños. Koresh, nacido como Vernon Wayne Howell, asumió el control de los davidianos en los años 1980. Predicaba que era el último profeta y usaba su interpretación apocalíptica de la Biblia para justificar su control y abusos. El cerco de Waco comenzó cuando el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, intentó ejecutar una orden de registro y arresto en la comunidad debido a acusaciones de abuso infantil y almacenamiento ilegal de armas. El intento resultó en un tiroteo y el FBI asumió el control de la situación, cercando el complejo. El cerco duró 51 días, durante los cuales negociaciones tensas y esfuerzos para persuadir a Koresh de rendirse fueron infructuosos. El 19 de abril de 1993, el FBI lanzó un ataque final usando gas lacrimógeno en un intento de forzar la rendición. Sin embargo, un incendio comenzó en el complejo, resultando en la muerte de Koresh y 75 seguidores, incluyendo muchos niños. La causa del incendio es controvertida, pero la tragedia de Waco permanece como una de las operaciones de aplicación de la ley más debatidas y lamentables en los Estados Unidos. Número 10. Benito Mussolini. El dictador fascista de Italia se proclamó a sí mismo como el salvador de la nación y persiguió a la Iglesia Católica, sustituyendo la fe en Dios por la lealtad al Estado. Mussolini era un orador carismático y usó su habilidad para manipular a las masas y consolidar su poder. Se presentó como un líder mesiánico que traería gloria a Italia, pero su régimen fue marcado por brutalidad, opresión y una alianza desastrosa con la Alemania nazi. Durante su régimen, Mussolini hizo varios intentos de controlar y subordinar a la Iglesia Católica. En 1940, Mussolini se alió con Adolf Hitler y entró en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del Eje. En 1945, con la inminente derrota de las fuerzas del Eje, Mussolini intentó huir a Suiza, pero fue capturado por partisanos italianos y ejecutado sumariamente. Su muerte brutal marcó el fin de un régimen tiránico y es recordada como un ejemplo de la justicia implacable que puede aguardar a aquellos que abusan del poder. Número 11. Joseph Stalin. Líder de la Unión Soviética, gobernó con mano de hierro, resultando en la muerte de millones debido a purgas políticas, hambre forzada y represión brutal. Stalin perseguía cualquier forma de religiosidad, intentando erradicar la fe en Dios y reemplazarla por el culto a su propia personalidad. Su régimen de terror y opresión transformó a la Unión Soviética en un estado totalitario donde la libertad religiosa y otras libertades básicas eran severamente restringidas. Stalin nació en 1878 en Georgia y comenzó su carrera política como revolucionario bolchevique. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin consolidó su poder y se convirtió en el líder absoluto de la Unión Soviética. El régimen de terror de Stalin fue uno de los más brutales del siglo XX. Promovió el ateísmo estatal, cerrando iglesias, persiguiendo clérigos y promoviendo el culto a su propia personalidad. Reemplazó la fe en Dios por la adoración al Estado y a sí mismo, convirtiéndose en un dios secular para muchos soviéticos. La propaganda y la represión se utilizaron para eliminar cualquier forma de disidencia religiosa o política. Stalin murió en 1953 y su régimen de terror dejó un legado de sufrimiento y muerte.
Sin embargo, el impacto de sus políticas y la devastación que causó continúan siendo recordados como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la negación de los valores espirituales. Número 12. Judas Iscariote. Uno de los 12 discípulos de Jesús entró en la historia como el traidor más infame. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata, un valor irrisorio para la traición más profunda. En Mateo 26, 14, 16, vemos a Judas planificando su acto vil. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me daréis? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Su traición culminó con un beso en el jardín de Getsemaní, conforme descrito en Mateo 26, 49, 50. Y al instante, acercándose a Jesús, dijo: «Salve, maestro», y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Las consecuencias fueron devastadoras. Dominado por el remordimiento, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Atormentado por la culpa, se ahorcó, y en Hechos 1, 18, 19 encontramos la descripción macabra de su fin. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Sin embargo, su traición no fue solo una cuestión de dinero, sino de un corazón corrompido y distante de la fe verdadera. Judas es visto como un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia y la falta de fe superan la devoción y el amor. Número 13. Ananías y Zafira. En el inicio de la iglesia cristiana, en Hechos 5, 1, 11, encontramos la historia de Ananías y Zafira, una pareja que intentó engañar al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad y trajeron solo una parte del dinero a los apóstoles, mientras afirmaban estar entregando el total. Pedro confrontó a Ananías, diciendo: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad?». Hechos 5:3. Ananías cayó muerto inmediatamente, y 3 horas después, el mismo destino encontró a Zafira. La muerte súbita de la pareja sirvió como una advertencia severa a la joven comunidad cristiana sobre la seriedad de la honestidad y la integridad delante de Dios. Número 14. Herodes Agripa I. Primer rey de Judea, es otro ejemplo de arrogancia y blasfemia castigadas. En Hechos 12, 21, 23, se le describe aceptando adoración divina en un día señalado. Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y el pueblo aclamaba: «Voz de Dios y no de hombre». Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. La muerte horrible de Herodes es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la usurpación de la gloria que le corresponde a Dios. Herodes intentó mantener una imagen de benevolencia hacia los judíos, pero su verdadera naturaleza era la de un tirano que persiguió a los cristianos. La prisión de Pedro es un ejemplo de su intento de suprimir la nueva fe que se estaba extendiendo rápidamente. La aceptación de adoración divina fue la culminación de su orgullo. El pueblo, tal vez buscando favores o simplemente siendo servil, proclamó que él hablaba con la voz de un Dios en lugar de corregir este engaño y dar gloria a Dios. Número 15. Simón el Mago. Conocido como el Mago, intentó comprar el poder del Espíritu Santo de los apóstoles Pedro y Juan. En Hechos 8, 18, 24, leemos sobre su oferta y la respuesta contundente de Pedro. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él, reconociendo su error. Sin embargo, su historia permanece como una alerta sobre la imposibilidad de manipular o comercializar los dones divinos. Simón era un mago samaritano que impresionaba a las personas con sus habilidades. Cuando Felipe predicó en Samaria y muchos creyeron en Jesús, Simón también profesó fe y fue bautizado. Sin embargo, cuando vio que el Espíritu Santo era concedido a través de la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero para obtener ese poder. Pedro respondió severamente: «Tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos 8:20-21. La tentativa de Simón de comprar el Espíritu Santo fue una grave ofensa, mostrando su falta de comprensión de la naturaleza del poder divino. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él, pero su historia sirve como un ejemplo de avaricia y malentendido espiritual. Es una alerta para todos sobre la seriedad de tratar los dones divinos con reverencia y respeto. Estas historias subrayan la importancia de la pureza de corazón y la sinceridad en la fe. Que estas lecciones nos guíen hacia una vida de respeto y reverencia, evitando los errores trágicos de aquellos que se burlaron de lo sagrado y enfrentaron destinos sombríos.